en la sesión de miércoles nefrológicos. El tema es síndrome cardiorrenal, a cargo del Hospital Gregorio Marañón, con nuestra adjunta Rosa Melero de Interconsultas y la residente de segundo año, Emina Perván. Entonces doy palabra a Rosa Melero. Bueno, sobre todo agradeceros estar hasta ahora aquí pendientes de esta sesión. Y bueno, vamos a dar 4 pinceladas del síndrome cardiorrenal. Espero que os sean cosas prácticas, ¿vale? Para que os valgan para vuestro día a día. Este es el índice que vamos a seguir. Sabéis que el síndrome cardiorrenal es la disfunción conjunta del corazón y del riñón, que es una alteración bidireccional y que no es independiente del órgano que esté primariamente afectado. Corazón y riñón se comunican a través de las presiones de llenado, de la presión de perfusión y del sistema neurohumoral, que está compuesto por el sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina y péptidos natriuréticos. El flujo sanguíneo renal va a depender de la contracción y de la relajación cardíaca, y la precarga cardíaca va a depender de la homeostasis que haya del sodio y del agua. Esto va a depender del riñón. Conocéis que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que tiene unos síntomas y unos signos que reflejan una anomalía estructural o funcional que conduce a unas presiones cardíacas elevadas y o gasto cardíaco inadecuado, ya sea en reposo o durante el ejercicio. Por tanto, las presiones de llenado cardíacas van a depender de la función sistólica, de la función diastólica, del volumen plasmático, que va a depender del sodio y del agua, de la activación del tono vascular a través del sistema nervioso simpático, que va a condicionar mayor o menor capacitancia esplácnica. Los signos y los síntomas físicos de la congestión lo que reflejan es el aumento de las presiones de llenado y o la acumulación de líquido extravascular. Cuando hay aumento de presión de llenado, hay aumento de tono vascular. Este va a favorecer la redistribución de los líquidos que se encuentran almacenados como reservorios en el territorio esplácnico. Se activa el tono vascular y favorece que ese paso de líquido que está en ese reservorio entre al intravascular, favoreciendo la congestión sistémica. Por tanto, congestión sistémica es lo mismo que redistribución, pero puede ser diferente de sobrecarga de volumen. Son diferentes, no pueden ir juntas, pero no significan lo mismo. La sobrecarga de volumen depende de la absorción del sodio y del agua. Por eso, un paciente puede tener congestión sistémica o redistribución manteniendo el peso estable, pero una vez que tiene sobrecarga va a aumentar de peso. Sabéis que de una forma docente o teórica el síndrome cardiorrenal se divide en 5 tipos. El tipo 1 y 2 son los cardiorrenales agudos. El tipo 3 y 4 son reno cardíaco agudo 3 y crónico 4. Y el tipo 5 son enfermedades sistémicas que tienen afectación cardíaca y renal al mismo tiempo. Vamos a dar 4 pinceladas de cada síndrome. El síndrome cardiorrenal tipo 1 es el más frecuente. Hasta el 40% de los pacientes que están hospitalizados por insuficiencia cardíaca van a asociar este síndrome. Se refiere al empeoramiento brusco de la función cardíaca que va a condicionar el empeoramiento de función renal. Y hablamos de empeoramiento de función renal porque es el término que más se utiliza en la literatura. No se habla de disfunción renal, se habla de empeoramiento de la función renal. Y se entiende por este empeoramiento un pseudoempeoramiento. Es la elevación de la creatinina que es debido a alteraciones hemodinámicas en relación con la insuficiencia cardíaca. No implica una lesión estructural y al no implicar una lesión estructural puede no asociar mal pronóstico si el paciente se encuentra estable. ¿Vale? No todas las elevaciones de la creatinina implican mal pronóstico. De hecho, si el paciente está estable y se encuentra mejor, es dato de buena evolución. El síndrome cardiorrenal, conocéis las formas de presentación porque son las típicas que vemos en las guardias. El edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, insuficiencia ventricular derecha o shock cardiogénico. El tipo 2 es el cardiorrenal crónico. Enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca crónica tiene una prevalencia elevada del 49%. Sabéis que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente de la mortalidad. Para la mortalidad, la insuficiencia cardíaca puede ser por alteración del ventrículo izquierdo o por alteración del ventrículo derecho. En las últimas guías de cardio de la Sociedad Europea del 2021 dividen los tipos de insuficiencia cardíaca en base a la FEBI, ¿vale? FEBI preservada por encima del 50%, FEBI ligeramente reducida entre el 41 y 49% y FEBI reducida por debajo del 40%. Y con respecto a la alteración del ventrículo derecho, la congestión venosa repercute en la reducción en la inyección del volumen al ventrículo izquierdo y por tanto repercute también formando un fallo anterogrado.
Con respecto a la etiopatogenia, es debido a alteraciones hemodinámicas, ya sea congestión sistémica, gasto cardíaco reducido que favorecen la hipoperfusión y la reducción del filtrado glomerular, o por activación del sistema nervioso neurohumoral, bien por sistema renina-angiotensina, por sistema nervioso simpático o péptidos natriuréticos. Toda esta situación de activación neurohumoral, de alteraciones hemodinámicas, lo que favorecen es el estrés oxidativo y fibrosis, que va a conducir a pérdida podocitaria y a un remodelamiento cardíaco como renal. Con respecto al tipo 3, es el renocardíaco agudo. Se refiere a las alteraciones propias de las enfermedades renales intrínsecas como pues, una nefropatía isquémica, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis. Todas ellas van a condicionar insuficiencia cardíaca aguda con alteración de la pre y la poscarga, favorecen el desarrollo de arritmias, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca crónica. La activación del sistema renina-angiotensina junto con la activación del sistema nervioso simpático favorecen la sobrecarga de volumen y la hipertensión arterial. Se favorece el ambiente inflamatorio con síntesis de citoquinas, se activan fenómenos de hemólisis, se activa cascada de coagulación, aparecen las toxinas urémicas y la hiperpotasemia. Especial mención en la acidosis metabólica, que puede favorecer vasoconstricción pulmonar con empeoramiento de la hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho, y sobre el ventrículo izquierdo la acidosis metabólica reduce la contractilidad. Con respecto al tipo 4, es el renocardíaco crónico. Hay una prevalencia elevada de insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad renal crónica en torno al 50%. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una elevada mortalidad en 10-30 veces mayor que la población general. El filtrado glomerular, la creatina y la albuminuria se consideran factores de riesgo independiente para eventos cardiovasculares, hospitalización y muerte. Y sabéis que a peor función renal, mayor mortalidad. Desde etapas muy precoces de enfermedad renal crónica tenemos ya enfermedad cardiovascular con hipertrofia del ventrículo izquierdo y remodelamiento cardíaco. Y sabéis que las enfermedades renal crónica predominan los procesos no ateromatosos que van a potenciar los factores de riesgo habituales, como la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, la hiperuricemia, y todo esto va a conllevar a un envejecimiento prematuro. El estrés oxidativo, las reacciones redox, la reducción del óxido nítrico, la secreción de citoquinas inflamatorias, toda esta situación de ambiente inflamatorio activa y lesiona el endotelio y produce un tipo de senescencia prematura inducida por el estrés oxidativo que se denomina SIX. Otras situaciones como conocéis la anemia, el déficit de hormona D, la reducción de cloto, el aumento de la homocisteína y la resistencia a la insulina. Las toxinas urémicas van a lesionar directamente el endotelio y favorecen la formación de la placa ateromatosa y la arteriosclerosis hiperplásica con fibrosis de la íntima media. Las alteraciones en el metabolismo mineral óseo, el hiperpar, el aumento del fósforo, el aumento del CGF23, favorecen de nuevo la hipertrofia ventrículo izquierdo y la fibrosis miocárdica, así como la calcificación valvular y vascular causando rigidez arterial. De nuevo, la activación del sistema renina-angiotensina favorece hipertensión y rigidez con aumento de poscarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo y aumento de absorción de sodio y agua, favoreciendo sobrecarga y elevación de la precarga. Situaciones propias de la hemodiálisis, como las fístulas de alto flujo, favorecen el empeoramiento de la presión sistólica arterial pulmonar con disfunción del ventrículo derecho, eso está demostrado que reduce la supervivencia. Los líquidos de diálisis que utilizamos con acetato favorecen la inflamación. Sabéis que en los sistemas de diálisis puede encontrarse activación plaquetaria, activación de complemento y activación del sistema inmune. A ver. Vale. El síndrome cardiorrenal tipo 5 es en el que se refiere a enfermedades sistémicas con afectación cardíaca y renal, y son situaciones como la sepsis, la amiloidosis, el lupus o la enfermedad de Fabry. Ahora vamos a hablar en general ya del síndrome cardiorrenal, ¿vale? Y vamos a distinguir entre cardiorrenal agudo y cardiorrenal crónico. Con respecto al cardiorrenal agudo, el empeoramiento de la función renal es muy frecuente. En un estudio registrado denominado ADER, solamente el 9% de los pacientes que estaban ingresados por insuficiencia cardíaca tenían un filtrado glomerular que se consideraba normal, un filtrado glomerular por encima de 90 mililitros. Y tener síndrome cardiorrenal agudo eleva la mortalidad hasta 3 veces más las pacientes que padecían síndrome cardiorrenal comparado con aquellos que o solo tenían insuficiencia cardíaca
o solo tenían enfermedad renal crónica. Con respecto a la epidemiología del síndrome cardiorrenal crónico, pues la enfermedad renal crónica sabéis que es una enfermedad muy frecuente que afecta al 4,5% de la población y el 55% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Según el registro americano del 2020, hasta el 44% de los pacientes en hemodiálisis tenían insuficiencia cardíaca y hasta el 31% de los pacientes en peritoneal tenían insuficiencia cardíaca. Por tanto, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un riesgo cardiovascular considerado como alto o muy alto y es causa de fallecimiento en el 50% de los casos, siendo la insuficiencia cardíaca la forma de presentación más frecuente de enfermedad cardiovascular. Y sabéis, igual que a peor función renal, más insuficiencia cardíaca de nuevo, más hospitalización, mayor mortalidad y todo esto es independiente de la FEBI que tenga. Con respecto a la etiopatogenia, el síndrome cardiorrenal se debe a alteraciones por mecanismos hemodinámicos en los que encontramos la congestión sistémica, el gasto cardíaco reducido y por mecanismos inflamatorios en los que predomina la síntesis de angiotensina 2. Con respecto a la congestión sistémica, es el principal mecanismo hemodinámico del síndrome cardiorrenal y esto ha dado lugar a que haya un término denominado nefropatía congestiva. En la insuficiencia cardíaca, la activación neuromoral favorece esa redistribución vascular con congestión intravascular y sobrecarga de volumen. Sabéis que la presión de filtración renal depende del flujo sanguíneo renal y de la presión de perfusión renal. Flujo sanguíneo renal depende de la presión de arteria renal y la presión venosa renal partido resistencias venosas renales. Sabéis que los riñones son unos órganos encapsulados. Por tanto, el aumento de la presión sistémica a nivel cardíaco se transmite a través de la presión venosa renal, llegando a todo el intersticio que favorece el aumento de la presión intersticial, aumento de presión hidrostática con congestión capilar tubular, aumento del flujo linfático renal y reducción de la presión oncótica intersticial. Es decir, todo el aumento de la presión venosa renal sobre un órgano que está constriñido por la cápsula lo que hace es que aumente las presiones intersticiales intrarrenales. Y eso va a favorecer que se vuelva a estimular el sistema renina-angiotensina con mayor absorción de sodio y agua y la reducción del flujo sanguíneo renal. Por tanto, el aumento de la presión venosa renal reduce el flujo sanguíneo renal, lo que activa el sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático y ADH, provocando la vasoconstricción tanto de la arteriola aferente como de la eferente, con aumento de la absorción de agua y urea. Vale. El segundo mecanismo etiopatogénico era la reducción del gasto cardíaco. En la insuficiencia cardíaca, si veis esta fórmula que habíamos utilizado antes, de presión de perfusión renal es igual a presión arterial media menos presión venosa renal, la reducción en la presión arterial media lo que va a condicionar es disminución del volumen arterial eficaz, con activación otra vez del eje neuromoral. Sistema renina-angiotensina favorece la vasoconstricción de la arteriola eferente, con absorción de sodio y agua, y aumento de la presión de filtrado renal. La activación del sistema nervioso simpático aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contractilidad, pero favorece la vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que da lugar a hipoperfusión y de nueva activación del sistema renina-angiotensina. Por otra parte, se estimula la ADH con absorción de agua y urea y aumento de la contractilidad vascular. En resumen, las alteraciones hemodinámicas cardíacas, como la congestión, el aumento de la presión venosa, la reducción del gasto y la vasoconstricción, favorecen una serie de alteraciones hemodinámicas renales en un intento de mantener el flujo sanguíneo renal, la presión de perfusión y el filtrado glomerular. El segundo grupo de mecanismos etiopatogénicos del cardiorrenal eran los mecanismos inflamatorios. La activación del sistema neuromoral y la congestión sistémica por sí van a favorecer la síntesis de citoquinas proinflamatorios. Esto va a generar un escenario de estrés oxidativo con hipoxia y lesión endotelial. Y eso es una alteración a nivel sistémico. A nivel intestinal se favorece la permeabilidad con translocación bacteriana, se liberan endotoxinas, como los lipopolisacáridos que van a estimular a los macrófagos y los monocitos que van a sintetizar TNF-alfa, TGC-beta, interleuquina 6, interleuquina 10, interleuquina 12 y interleuquina 15. A nivel vascular, ¿qué ocurre? La distensión también genera síntesis de nuevo de TNF-alfa e interleuquina 6. Todos estos mecanismos, tanto hemodinámicos como inflamatorios,
van a provocar una lesión endotelial y una fibrosis, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal. Por tanto, padecer síndrome cardiorrenal asocia mal pronóstico tanto a corto, medio y largo plazo con aumento de reingresos, aumento de eventos cardiovasculares, aumento de mortalidad. Y encima el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico complejo. O sea, no vale diagnosticar al paciente cuando viene anasarca en edema agudo de pulmón por la urgencia. Hay que intentar hacer un diagnóstico subclínico cuando el paciente todavía no tiene síntomas, ¿vale? Los síntomas y los signos que habitualmente utilizamos son síntomas y signos de insuficiencia cardíaca tardíos. Tienen baja sensibilidad y poca especificidad, tanto para el diagnóstico como la cuantificación, sobre todo de la congestión subclínica, que mata igual que la clínica, ¿vale? La técnica perfecta para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es el CAT derecho, el cateterismo cardíaco derecho, que nos vale para medir las presiones de llenado de la aurícula derecha y la presión de enclavamiento pulmonar, que nos habla de las presiones del ventrículo izquierdo. Por tanto, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es el conjunto de unos síntomas y unos signos, junto con el uso de unos biomarcadores y unas técnicas no invasivas. Utilizo todo esto, ¿vale? Los síntomas, los signos, las técnicas no invasivas y los biomarcadores. Sabéis que hay congestión intravascular y congestión tisular. Para diagnosticar la congestión intravascular nos vamos a bajar en los signos clínicos como engurgitación yugular, ortopnea y endopnea, los biomarcadores propios de congestión intravascular como el NT-proBNP y técnicas de imagen que van a ser los Doppler, ¿vale? El Doppler que estamos empezando a hacer, el Vexus. Con respecto al diagnóstico de congestión tisular, vamos a utilizar los signos clínicos de edema periférico, crepitantes, derrame pleural y ascitis, los biomarcadores de congestión tisular como CA125 y las técnicas de imagen que me informan del líquido a nivel tisular, como la ecografía pulmonar. Dentro de las técnicas de imagen puedo utilizar el ecocardio reglado. Y en el ecocardio reglado lo que voy a utilizar, voy a orientar mi estudio al estudio de las presiones de llenado tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Encontraré datos típicos que encuentro en el ecocardio que me van a reflejar ese aumento de las presiones de llenado, como la relación de la onda E con la onda A mayor de 2, la onda E con una velocidad inferior a 160 milisegundos, la relación de la onda E con la onda E' mayor de 12 y el volumen de la aurícula izquierda mayor de 34 mililitros por metro cuadrado. Y en el estudio de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo puedo utilizar parámetros como la velocidad de regurgitación tricúspide mayor de 2,8 metros por segundo y el TAPSE inferior a 17 milímetros. Más técnicas no invasivas que puedo utilizar, las del POCUS, que son técnicas ecográficas a pie de cama. Me vale son un dato más que voy a utilizar para la medición dinámica de la congestión de mi paciente, para poder dirigir mi tratamiento. Es una técnica más de apoyo. Voy a utilizar el Vexus para cuantificar la congestión intravascular de mi paciente y la ecopulmonar para cuantificar el edema tisular o la congestión tisular. Con respecto al Doppler o Vexus de congestión intravascular, esto está basado en que las venas que están más cerca del corazón pueden tener cierto grado de pulsatividad, pero a medida que yo me alejo de la aurícula derecha, estas venas no tienen por qué tener pulsatividad. Si yo encuentro pulsatividad y mi flujo venoso no es continuo, es porque se están transmitiendo esa presión venosa central a ese territorio venoso. Y eso es lo que voy a ir cuantificando con el Vexus. Mido vena cava inferior, que está al lado del corazón. Cuando encuentro un diámetro superior a 2 centímetros es porque tengo congestión intravascular o puedo tener congestión intravascular. Sigo cuantificando el resto de la congestión. Siguiente vena que me encuentro, vena suprahepática. Como está cerca del corazón, tiene transmisión de flujo sistólico y diastólico. Cuando hay inversión de estas ondas es cuando puedo considerar que tengo una congestión severa. Lo mismo con la vena porta. La vena porta está más distal al corazón, con lo cual tengo un flujo continuo. No tengo por qué encontrar pulsatividad. Cuando la encuentro es porque tengo congestión intravascular. Y lo mismo con la vena renal, que está todavía más distal. Habitualmente tiene un flujo continuo. Si encuentro onda S de sistólica y de diastólica, tengo congestión leve. Y cuando solamente encuentro diastólica en monofásico, pues tengo una congestión severa. Con respecto a la ecopulmonar o la medición del edema tisular, voy a buscar las líneas B. Líneas B más de 3 campos
en 2 espacios intercostales diferentes por cada campo pulmonar, lo considero como un dato de congestión tisular. Y luego puedo también utilizar el focus o ecocardio a pie de cama. Igual voy a buscar datos indirectos de congestión intravascular como el tamaño de la vena cava, el desplazamiento del septo o el TAPSE. Vale, esto es lo mismo pero cuantificando, ¿vale? En situación normal, en la vena suprahepática tengo flujo sistólico y diastólico. Cuando el diastólico crece con respecto al sistólico tengo congestión leve y cuando ya se invierte la onda sistólica tengo muchísima congestión. En la vena porta es lo mismo, lo normal es que no tenga pulsatibilidad. Cuando encuentro pulsatibilidad es porque tengo congestión intravascular y se está transmitiendo al espacio venoso. Y lo mismo con la vena renal. Tengo un flujo renal continuo cuando obtengo curva sistólica y diastólica o inversión de la D. O sea, solamente presencia de onda D es porque tengo una congestión más severa. Pero hemos dicho que para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca podría basarme en técnicas de estudio no invasivas, pero también puedo utilizar biomarcadores. Y dentro de los biomarcadores séricos cardíacos puedo utilizar los péptidos natriuréticos. BNP y péptido natriurético arterial representan la distensión cardíaca, ¿vale? Son las partes activas y tienen una vida media muy corta, por eso casi nunca las vamos a utilizar. Vamos a utilizar el NT-proBNP, el MR-ProPNA, que son partes inactivas y tienen una vida media aproximada de 90 minutos, ¿vale? El principal problema es que tienen aclaramiento renal, con lo cual, a peor función renal, van a estar aumentadas sin significar eso que tengan insuficiencia cardíaca con congestión. Otras situaciones en las que puedo encontrarme los péptidos natriuréticos aumentados sin condicionar insuficiencia cardíaca, pues por ejemplo en situaciones de ictus, hemorragia subaracnoidea, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en síndromes paraneoplásicos, en EPOC, sepsis, cetoacidosis diabética y enfermedad del tiroides. Por tanto, ¿para qué me valen los péptidos natriuréticos? Tienen un buen valor predictivo negativo. Si tengo un paciente que viene con disnea, pero tengo mi NT-proBNP normal, esa disnea no es de origen cardiológico, para eso nos valen. Más biomarcadores séricos cardíacos, la troponina alta sensibilidad que me detecta necrosis miocárdica. Otros como el SST2, la galectina 3, el antígeno CA125, marcador de congestión tisular, el MR-proadrenomedulina y el CD146. Con respecto a las biomarcadores renales glomerulares, cistatina, creatinina y albuminuria, ¿vale? La creatinina sigue siendo el biomarcador más utilizado. De momento no se ha desplazado por ningún otro biomarcador renal. ¿Qué pasa? Que no tiene una relación lineal con la reducción del filtrado glomerular, que además se secreta por el túbulo, depende de la masa muscular y del catabolismo proteico, por lo cual, bueno, es un marcador, es el único que tenemos hasta ahora para utilizar, pero bueno, no es demasiado buen marcador porque es muy tardío. Y encima, la elevación de la creatinina, como hemos dicho antes, no siempre implica mal pronóstico si el paciente tiene mejoría clínica. Recordar ese pseudoempeoramiento del que hemos hablado. Con respecto a la cistatina C-sérica, es más sensible que la creatina en las formas leves de disfunción renal. Pero también se puede alterar en determinadas situaciones, ¿vale? En alteraciones de la función tiroidea, en tratamiento con glucocorticoides, gente que fume, en situaciones de inflamación, obesidad y diabetes mellitus. Y luego la albuminuria, marcador de patología glomerular, de lesión podocitaria y también de lesión tubular, por encima de 30 miligramos en 24 horas. También tenemos biomarcadores renales tubulares. De estos habéis oído hablar, el ENEGAL, el LFAP, el KIM1, el NEFROCHECK, la interleuquina 18. Estos biomarcadores urinarios actualmente no están recomendados en la práctica clínica habitual. Por tanto, el principal desafío en el síndrome cardiorrenal agudo es encontrar algún biomarcador que esté relacionado con la insuficiencia renal y con su detención precoz, ¿vale? Con respecto al diagnóstico del síndrome cardiorrenal, pues crónico, pues es mucho más complejo que el agudo, porque no hay criterios definidos. Se adoptan los criterios de los pacientes con síndrome cardiorrenal agudo. Se intentan utilizar los péptidos natriuréticos, pero ya hemos dicho que en el paciente crónico el péptido natriurético va a estar alterado porque tiene aclaramiento renal, con lo cual nos vale como valor predictivo negativo. Y los datos ecocardiográficos
Vamos a estudiar sobre todo la función diastólica, la masa del ventrículo izquierdo, el volumen auricular izquierdo, la relación de la onda sobre la E', presión sistólica arterial pulmonar y velocidad del chorro de la IT. Y ya llegamos al tratamiento. Vamos a distinguir entre tratamiento de síndrome cardiorrenal agudo y tratamiento de cardiorrenal crónico. Con respecto al cardiorrenal agudo, 3 pilares fundamentales: descongestivos, vasodilatadores e inotrópicos. Y con respecto al cardiorrenal crónico, terapia dirigida según guía médica. Los diuréticos me valen para reducir la congestión que asocie sobrecarga de volumen, ¿vale? Tiene una recomendación 1C en las guías para aliviar síntomas en FEBI ligeramente reducida y FEBI preservada. Y para mejorar capacidad de ejercicio y reducción de hospitalizaciones en la FEBI reducida. El principal problema de los diuréticos es la biodisponibilidad. La acetazolamida, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad dependiente de la dosis. La furosemida oral tiene una biodisponibilidad muy errática entre el 10 y el 100%. La torasemida entre el 80 y el 100%. La hidroclorotiazida 65-75%. Clorotiazida entre el 9 y el 56%. Y así con más diuréticos. ¿Qué significa esto? Que yo doy un diurético oral, pero no sé qué respuesta voy a obtener. Por eso se utiliza en síndrome cardiorrenal agudo la terapia endovenosa. Si el paciente no toma diurético antes de venir a la urgencia, puedo empezar con 20 o 40 miligramos de furosemida intravenosa. Si el paciente previamente en domicilio tomaba ya furosemida, intento duplicar la dosis intravenosa. ¿Cómo lo puedo administrar? En bolos en perfusión continua, da igual, no hay nada que haya demostrado que una terapia sea superior a la otra. Lo único, si utilizo perfusión continua, tengo que haber probado previamente un bolo de furosemida. Y si utilizo bolos, tengo que utilizar por lo menos 2 o 3 veces al día. ¿Y cómo mido la respuesta diurética? Con el sodio urinario las 2 horas, ¿vale? Si pongo mi dosis de diurética y tengo una excreción de sodio urinario entre 50 y 70 milimoles a la hora las siguientes 2 horas, tengo una buena respuesta en natriuresis. O puedo realizar el test tubular, doy mi dosis de diurético. Si el ritmo de diurético a las 6 siguientes horas es entre 100 y 150 mililitros a hora, pues tengo buena respuesta. Pero puedo encontrarme con resistencia a la diurético, que es resistencia diurética, que es la incapacidad para reducir la congestión a pesar de que he optimizado mi tratamiento. ¿Qué estrategias de optimización de tratamiento diurético puedo usar? Pues puedo aumentar la dosis. Puedo aumentar la dosis para que haya mayor concentración intratubular del diurético. Hay descripciones incluso de hasta 1 gramo de furosemida, pero se ha visto que por mucha furosemida que pongas no va a llegar más al túbulo. Puedo aumentar otra estrategia para optimizar mi efecto diurético, mi efecto natriurético, es el aumento de la frecuencia, porque evita el fenómeno de rebote. Puedo asociar varios diuréticos. Por ejemplo, de proximal a distal, pues puedo utilizar acetazolamida en el túbulo proximal, asa de Henle furosemida, túbulo distal tiazida, túbulo distal eplerenona y aldactone. Puedo reducir la sal y la ingesta y sobre todo tengo que corregir las alteraciones iónicas. Si tengo acidosis metabólica, necesito corregir la acidosis metabólica. Si tengo alcalosis metabólica, igual, corregir esas alcalosis para obtener un buen efecto diurético. ¿Qué más terapia descongestiva puedo utilizar? Cuando ya los diuréticos son ineficaces porque obtengo una orina hipotónica, puedo recurrir a la ultrafiltración. La ultrafiltración me va a ayudar a eliminar líquido isotónico, agua y sal, pero todavía no se conoce el impacto sobre la función de la mortalidad a largo plazo en el síndrome cardiorrenal. Puedo utilizar los bactanes. Los bactanes son antagonistas del receptor V2 a nivel del túbulo colector y me van a bloquear la absorción de agua. No me van a eliminar sal, que es lo que yo necesito, van a solamente bloquear la absorción de agua. Por tanto, mejoran la congestión sin empeoramiento de función renal, pero no mejoran la mortalidad. La FDA no lo aprueba como tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero las guías de insuficiencia cardíaca en 2021 la recomiendan si hay hiponatremia y congestión. Puedo también utilizar la diálisis peritoneal, que es capaz de eliminar sodio y agua y de una forma fisiológica sin alteración de la hemodinámica. ¿Qué ha demostrado la diálisis peritoneal? Que mejora la clase funcional, la calidad de vida, los días de ingreso y mejora la supervivencia.
se puede aplicar en situaciones de insuficiencia cardíaca avanzada. Puede utilizar los ISGLT2, que favorecen la natriuresis y el edema intersticial. O sea, me valdrían para reducir la congestión tisular. Son capaces de restablecer el feedback tubuloglomerular, reduciendo la presión intraglomerular y reduciendo la hiperfiltración. Y han demostrado que reducen las hospitalizaciones, la mortalidad cardiovascular y renal, y provocan un cambio en la curva de progresión de la enfermedad renal crónica y la proteinuria. Más fármacos o más tratamientos para el síndrome cardiorrenal agudo. Puedo utilizar también, o sea, ya he utilizado los descongestivos, ahora puedo utilizar vasodilatadores para reducir el retorno venoso, mejorar la congestión en la poscardia y aumentar el volumen latido. Pues fármacos como nitroprusiatos, nitratos, serelaxina. Puedo utilizar inotrópicos, milrinona, levosimendan, dobutamina. Pero igualmente, los inotrópicos no han demostrado una eficacia a largo plazo en el síndrome cardiorrenal. Puedo utilizar vasopresores si tengo un shock cardiogénico con hipotensión y estoy viendo que tengo compromiso de órganos vitales, pero igualmente pueden empeorar la poscarga del ventrículo izquierdo. Finalmente, puedo utilizar asistencias circulatorias mecánicas a corto plazo. Son tratamientos de soporte que me valen como puente a la recuperación de algo agudo, de una situación, de una disfunción aguda, o como puente a un trasplante cardíaco. Y luego ya otros tratamientos que puedo utilizar, la digoxina, la anticoagulación, la resincronización cardíaca. Con respecto al tratamiento del síndrome cardiorrenal crónico, están basados en terapia médica dirigida por guías, ¿vale? Y han demostrado que cumplen una serie de objetivos. Reducen la mortalidad, el número de hospitalizaciones, mejoran la calidad de vida, el estado clínico y la capacidad funcional. En FEBI preservada, la FDA aprueba el uso de ARNI y antagonistas de receptores de mineralocorticoides, diuréticos para mejorar sintomatología asociada a sobrecarga de volumen, en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, ausencia de datos de seguridad y de evidencia, porque no hay ensayos clínicos dirigidos. FEBI ligeramente reducida, puede utilizar diuréticos si tengo congestión, IECA, ARA2, beta bloqueante, antagonista de receptor de mineralocorticoides y ARNI, con recomendación 2B, nivel C. Igual, tampoco hay estudios específicos. En FEBI reducida puede utilizar IECA, beta bloqueante, antagonista de receptor y SGLT2, con recomendación 1A. Los ARNI y ARA2, recomendación 1B. Diuréticos si tengo sobrecarga de volumen 1C. Y luego puedo utilizar otro tipo de fármacos, inhibidores de canalid, ivabradina, hidralacina, nitrato de isosorbide, digoxina, vericiquar, comentaquib, terapia de resincronización y DAI. Asocio hierro carboximaltoso si tengo ferropenia inferior a 100 nanogramos por mililitro o índice de saturación inferior al 20%. Y sobre todo, todo esto basado en una mejoría del estilo de vida, evitar el sedentarismo, la sarcopenia, el control de tensión estricto, restricción de sal, control de glucemia y obesidad, dislipemia y tabaco. Y ahora vamos a dar paso a la doctora Emina Perban, que va a comentar dos casos que hemos visto en la unidad de interconsultas que reflejan un poquito en la parte práctica de toda esta parte teórica del síndrome cardiorrenal. Buenas tardes a todos, yo soy Emina Perban, soy de Nefrología de Gregorio Marañón y bueno, disculpad esta pequeña interrupción por los problemas informáticos. Entonces, bueno, en primer lugar os voy a presentar el primer caso. Se trata de un varón de 17 años con antecedentes de una infección crónica activa por virus de Epstein-Barr con afectación multisistémica. Entonces, que desarrolló un síndrome hemofagocítico secundario incompleto. Este síndrome es una patología grave que resulta de la desregulación del sistema inmune, generando un estado hiperinflamatorio. Como tratamiento del síndrome hemofagocítico, recibió tratamiento inicialmente con rituximab y bortezomib sin adecuada respuesta porque se inició el esquema de protocolo Salvador, que consiste en una primera fase en la que al paciente se le da dexametasona en depósito de ciclosporina A, una segunda fase con un esquema shock con ciclofosfamida, doxorubicina, vitisina y prednisona, y una tercera fase en la que se le... ¿Sí? Sí, va bien, sino que se ve esto. Ah, pero entonces no se ve, no se ve bien. Claro. Esperad, que lo ponemos bueno, otra vez. Disculpad, fallo. Fallo técnico. ¿Aquí? Vale, pues ya está. Genial. Perfecto.
Vale, No sé gracias si- Miguel. O sea, aunque ahí no se vea, Sí, vale, igual, sí. vale. Vale. Bueno, y una tercera fase en la que ya se le haría un trasplante de progenitores hematopoyéticos audénticos. Así pues, el Ahora paciente ingresa... comparte pantalla y Vale, voy. comparte pantalla y tu presentación, como lo hice. Listo. Vale. ¿Qué tal? ¿Lo veis? Ahí está, listo, muy bien. Perfecto, vale. Entonces, no sé dónde se ha quedado, pero bueno. La ciclofosfamida, te junto la ciclofosfamida. Vale. Bueno, pues si no os importa, inicio el caso, puesto que ha habido problemas informáticos. Entonces, se trata de un varón de 17 años con antecedentes de una infección crónica activa por virus de Epstein-Barr con afectación multisistémica, que evoluciona a un síndrome fagocítico secundario incompleto, que como hemos dicho, pues es un síndrome donde hay una desregulación del sistema inmune que conlleva un estado hiperinflamatorio. Inicialmente el paciente fue tratado con rituximab y bortezomib, sin adecuada respuesta, y se inició el protocolo SADAGUA, que consiste en un esquema de quimioterapia donde hay una primera fase con dexametasona, etoposib y ciclosporina A, una segunda fase con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, y una tercera fase en la que se le haría un trasplante de progenitores hematopoyéticos. De esta manera, el paciente ingresa en febrero del 2020 para iniciar la quimioterapia previa al trasplante y evoluciona desfavorablemente con un síndrome febril persistente y hipotensión, lo que traduce a un síndrome de liberación de citoquinas. El paciente evoluciona mal a nivel respiratorio y también a nivel cardíaco, desarrolla un dolor torácico con elevación de marcadores cardíacos y precisa ingreso en UCI. En el ecocardio que se le realiza al paciente en la UCI destaca una FEBI ligeramente deprimida, del 45%, con derrame pericárdico tricofalicial severo, y se le diagnostica de una miopericarditis tóxica por ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un agente alquilante que actúa durante la fase del ciclo celular, dificultando la síntesis de DNA y además tiene una actividad inmunosupresora. Y entre sus efectos adversos se describe la cardiotoxicidad en forma de miocarditis y miopericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva grave, y también se han descrito arritmias supraventriculares y ventriculares. Entonces, el paciente que ya había sido diagnosticado de una miopericarditis tóxica por ciclofosfamida, pues continúa evolucionando desfavorablemente y se le realiza, y cuando empieza con taquicardia, aumento del láctico y alta distribución orgánica, en ese momento se realiza un ecocardiograma donde se objetiva una disfunción severa del ventrículo izquierdo con una FEBI del 10%, con también disfunción derecha, pese al drenaje que se le había puesto por el derrame pericárdico. El paciente no responde adecuadamente a medidas farmacológicas y finalmente se coloca un dispositivo Impela como puente a la recuperación que se tiene que retirar posteriormente por hemólisis. El paciente entra en ECMO venoso arterial y posteriormente ya se sustituye por un Levitronix biventricular. Entre las complicaciones que el paciente desarrolla, pues desarrolla un fracaso non agudo multifactorial no ligúrico, multifactorial pues porque tuvo muchos insultos tóxicos como la hemoglobina libre por la hemólisis, fármacos como los antifúngicos, antibióticos, quimioterapia y la inflamación que el paciente, el estado hiperinflamatorio en el que el paciente estaba desarrollando congestión sistémica con sobrecarga de volumen, resistencia diurética y precisando el inicio de terapia renal sustitutiva continua con un hemofiltro el 19 de marzo. Como el paciente a nivel cardíaco no mejoraba con las terapias que se pusieron de asistencias cardiocirculatorias, finalmente entró en lista de espera el 22 de marzo. Os voy a dar una pequeña pincelada sobre las asistencias cardiocirculatorias. Estas son unos dispositivos mecánicos de soporte circulatorio capaces de generar artificialmente un flujo sanguíneo suficiente para suplementar o sustituir completamente el gasto cardíaco. Y se utilizan en situaciones de fracaso cardíaco severo que no responden a las terapias habituales como ocurrió en nuestro caso. Estas pueden ser extra o univentriculares, extraventracorpóreas, uni o biventriculares de flujo pulsatilo continuo, periféricas o centrales o de una duración a corto, medio y a largo plazo. Entonces, esa asistencia, por ejemplo, sería ya la terapia de estudio. Entre las que se utilizaron en el caso, la primera fue el Impela, que es un dispositivo de implantación percutánea y que impulsa la sangre continuamente desde el ventrículo izquierdo a la aorta. Sin embargo, se ha descrito bastante hemólisis y de hecho, en nuestro paciente ese fue el motivo por el que se le retiró ese tipo de asistencia. También se le implantó una asistencia ventricular Levitronix, que se trata de un sistema extracorpóreo que puede ser uni o biventricular.
y consta de una bomba centrífuga, bueno, tiene bastantes partes, pero una de ellas es la bomba centrífuga, que aporta un soporte circulatorio continuado con muy baja hemólisis. Y lo bueno que tiene esa existencia es que también se puede adaptar a un oxigenador y convertirse en un ECMO. Bien, en cuanto a los ECMOs, son un soporte mecánico temporal del sistema respiratorio y o cardiovascular y se utilizan en caso de cuando han fallado otros tratamientos convencionales. Entonces, la indicación sería la insuficiencia respiratoria y o cardíaca muy grave, potencialmente reversible y en la que ha fracasado el tratamiento convencional. Y el ECMO puede ser venoarterial, que nos aportaría un soporte cardíaco y pulmonar, o venovenoso y nos aportaría un soporte respiratorio. Y a modo de recordatorio, las asistencias circulatorias las usaremos en caso de shock cardiogénico y el ECMO en caso de shock cardiogénico y o asistencia respiratoria. Entonces, finalmente el paciente se trasplantó a finales de abril y tuvo un tipo de circulación extracorpórea de 286 minutos, sin embargo evolucionó de forma tórpida tras el trasplante. En mayo del 2020 desarrolló una infección diseminada por adenovirus en forma de neumonía con hemorragia alveolar, colitis y encefalitis, y de hecho la PCR de adenovirus llegó a ser de hasta 3 millones de copias, que fue tratada con pidofovir y probenecid. El paciente desarrolló un síndrome de distrés respiratorio del adulto con hemorragia alveolar y se le pasó y tuvo que implantarse un ECMO venovenoso. En el traslado y llegada al quirófano, el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria que precisó el implante de un ECMO venoarterial y posteriormente se pudo reconvertir nuevamente a venovenoso. No obstante, a pesar del tratamiento con pidofovir, precisó un reajuste bastante fino en cuanto al hemofiltro y al ECMO, porque no hay mucha bibliografía al respecto. Aparte de este reajuste que os digo, también se usó terapia inmunomoduladora con tocilizumab y a las técnicas de depuración extranarcópticas se añadió el filtro Oxiris y la columna de absorción Cytosol. Y aunque se consiguió finalmente una carga viral indetectable, la lesión pulmonar que presentaba el paciente pues, era muy severa. Y finalmente, tras 6 meses de ingreso, el paciente evolucionó con un infarto hemisférico, un hematoma subdural y datos de signos de encabamiento, constatando una muerte encefálica. Y finalmente se decidió pues, adecuar el curso terapéutico, retirando las medidas de soporte vital y el paciente falleció. Este sería un esquemita de todo lo que ocurrió, de toda la evolución del paciente. Aquí podemos ver una radiografía donde se muestra la afectación pulmonar con la hemorragia alveolar. Y bueno, en cuanto a la evolución renal, como hemos dicho, inicialmente es un paciente que tenía una función renal conservada con una creatinina de 0,406 y que el 19 de marzo nos avisan, ¿no? Porque tenía un fracaso renal agudo multifactorial no ligúrico que desarrolló sobrecarga con una diuresis insuficiente y precisó el inicio de terapia sustitutiva con un hemofiltro. Tras el inicio del hemofiltro, el paciente fue perdiendo la diuresis propia y en cuanto a los estudios que se realizaron pues estudios complementarios por el seguimiento interactivo con proteinuria y hematuria. El estudio inmunológico destacaba un consumo de complemento, pero el resto era normal. Y en la ecografía, los riñones que se vieron eran de tamaño normal de tamaño y morfología normal, si bien es cierto que se vio una disminución del flujo vascular cortical que era más acusada en el lado derecho. Entonces, como os he comentado, en el contexto del empeoramiento clínico con infección diseminada por adenovirus, aparte del reajuste del pidofovir y la administración de tocilizumab, se añadieron el filtro de Oxiris y la columna de Cytosol. Y os voy a dar unas pinceladas sobre estos dos conceptos. Entonces, en cuanto al Cytosol, es una columna de absorción cuyo objetivo es la reducción de citoquinas y otros mediadores inflamatorios y se dirige frente a moléculas de bajo y medio peso molecular hidrofóbico de forma dependiente de la concentración, de manera que previene así la eliminación completa de mediadores fisiológicos. Y en cuanto al filtro de Oxiris, es un filtro de membrana con 3 capas y una característica importante es que está impregnada permanentemente con heparina, lo que reduce la trombogenicidad de la membrana. Y aparte de permitir la eliminación de citoquinas y endotoxinas por absorción, pues da el soporte a la función renal con difusión, convección y capacidad de ultrafiltración.
Vale. De esta manera tenemos un paciente con un fracaso renal agudo evolucionado a crónico de origen multifactorial, por toxicidad, por la cardiopatía y la situación hemodinámica del paciente, por una infección diseminada por adenovirus y un síndrome de liberación de citoquinas y por hemólisis, y esta hemólisis que es secundaria al propio trasplante, a los dispositivos y a fármacos, entre otros. En este paciente, tras fallecer, se realizó una biopsia post-mortem, donde lo que se observó fue un patrón de glomerulonefritis membranoproliferativa con cambios compatibles con microangiopatía trombótica subaguda. Y también se vieron cambios citopáticos tubulares sugestivos de nefritis viral, que asociaba una necrosis tubular aguda evolucionada. Y así, bueno, pues eso, ya os he comentado el primer caso. En cuanto al segundo caso, se trata de una mujer de 55 años, hipertensa, diabética y obesa, con un IMC de 33, y entre los antecedentes cardiológicos, pues una miocardiopatía restrictiva con ACV fluctuante, y que en el estudio genético se había detectado una variante de significado incierto en desmin. Se le realizó una biopsia miocárdica donde se vieron cambios en el patrón de la inmunohistoquímica para desmina y además tenía una hipertensión pulmonar combinada. La paciente asociaba una enfermedad renal crónica estadio 2A1 con un filtrado glomerular estimado de 50 mililitros minuto y no tenía proteinuria. Y aparte también asma bronquial. Y esta paciente ingresó el 12 de junio de 2021 para recibir un trasplante cardíaco colectivo, que tuvo lugar el día siguiente. Entonces, ya en el quirófano se observó una desproporción de víscera cardíaca receptor donante importante, con dificultad para el injerto en el mediastino. Y la paciente salió de la circulación extracorpórea con una disfunción biventricular moderada que impedía el cierre external por la reclusión del propio órgano y con necesidad de drogas vasoactivas a dosis altas. En el posoperatorio inmediato, a los 3-4 días, la paciente fue sometida a un cierre external diferido y a los 2 días de este cierre external, inicialmente os comento que la paciente tenía una diuresis, tras salir del quirófano inicialmente del trasplante, tenía una diuresis conservada que tras el cierre external fue disminuyendo hasta realizar un fracaso renal agudo oligoanúrico y desarrollar datos de sobrecarga con anapatia y edema de pulmón y un NT-proBNP de más de 35.000, por lo que se inició una hemofiltración venominosa continua. Entonces, en los ecocardiogramas seriados que se realizaron a la paciente, lo que se vio fue una función sistólica global conservada, normal, con unas CEBIs en algunas determinaciones de en torno al 54%, y lo que también se vio de forma seriada era que había un patrón de llenado transmitral con una onda E mayor que la onda A. De esta manera, lo que se vio, lo que se intuía ya es que teníamos una paciente con una CEBI preservada, pero se intuía una alteración diastólica, puesto que tenía una relación onda E sobre A alterada. Dado que se intuía esta disfunción diastólica, se decidió realizar un cateterismo derecho. Como hemos dicho, es una prueba que nos aporta mucho en el diagnóstico. Entonces, inicialmente se hizo un primer cateterismo tras la sesión de hemodiálisis, donde lo que se concluyó es que había presiones de llenado bajas y la paciente impresionaba de detección. También se aprovechó para hacer una biopsia miocárdica y no había datos de rechazo. De esta manera, desde el servicio de hemodinámica nos recomendaron ajustar la volemia para poder repetir un nuevo cateterismo. En este segundo cateterismo que se realizó, que además fue dirigido a valorar la fisiología restrictiva versus constrictiva, lo que se vio un seno XEI, no se vio un seno XEI prominentes, sí que se vio un signo de Kussmaul positivo y ausencia de interdependencia ventricular, por lo que globalmente de este estudio se concluyó que se trataba de un aumento de presiones de llenado con fallo diastólico de fisiología restrictiva, sin datos diagnósticos de una constricción ventricular. En esta siguiente diapositiva simplemente os quería mostrar un poquito el diagnóstico diferencial entre pericarditis constrictiva y cardiopatía restrictiva. Como os he comentado, por ejemplo, ambas tienen un Kussmaul positivo, sin embargo, lo que nos orienta también a restrictiva sería la ausencia de interdependencia ventricular.
Así pues, la paciente tiene una miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía restrictiva es un problema de diástole. Las paredes de los ventrículos no son distensibles, lo que conduce a un agrandamiento auricular de forma retrógrada, y el gasto cardíaco de nuestros pacientes puede ser bajo o normal. ¿Y por qué nuestra paciente desarrolló una miocardiopatía restrictiva? En principio, la respuesta sería el mismatch donante-receptor, ya que había una desproporción víscera cardíaca receptor-donante importante y porque el receptor tenía un tamaño mediastínico reducido. Vale. En cuanto a la evolución de la función renal, como hemos dicho, a los 2 días del cierre external, la paciente va disminuyendo la diuresis, hace un fracaso agudo sobre crónico ligúrico, de origen multifactorial, el shock cardiogénico, el shock cardiogénico con necesidad de órganos activas, una parada cardiorrespiratoria, sepsis, congestión, y se inicia hemofiltro. En cuanto a las pruebas complementarias que se realizaron, en la analítica de orina se vio hematuria y proteinuria, sin embargo no era valorable por el escaso volumen, el estudio inmunológico era negativo, y en la ecografía renal, la prueba de imagen que se realizó 2 meses después de que la paciente ya hubiera iniciado la hemofiltración, la terapia renal sustitutiva, lo que se vieron eran riñones de un tamaño descendido y que no eran biopsiables. Y además se realizó una ecografía con sonobu donde se descartó la presencia de infartos renales. Así pues, la paciente, como fue disminuyendo el ritmo de diuresis por una urea mantenida, se quedó dependiente de la terapia renal sustitutiva y fue progresando a hemofiltración venosa continua nocturna cada 48 horas y hemodiálisis diaria, y finalmente se quedó en 4 sesiones semanales, hemodiálisis lunes y miércoles siguientes con una sesión de ultrafiltración aislada los sábados, hacer todo esto a través de un catéter venoso yugular derecho. Por lo tanto, estaríamos ante un caso donde un síndrome cardiorenal agudo mantenido en el tiempo se traduce en el desarrollo de patología crónica a nivel cardíaco en forma de miocardiopatía restrictiva y a nivel renal en forma de una enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Vale. Así pues, el compromiso de la función del ventrículo derecho daría lugar a congestión venosa y hipoperfusión, disminución del flujo sanguíneo renal y, por tanto, disminución del filtrado glomerular y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, natriuréticos. Todo esto se traduce en estrés oxidativo, fibrosis y aumento de la presión intraglomerular, como os ha explicado la doctora Melero. Y finalmente acabaría en pérdida podocitaria, disminución de la función renal en el tiempo y remodelado cardíaco. Bueno, en cuanto al resto de la evolución general de la paciente tras el trasplante cardíaco, la paciente, cabe destacar que estuvo ingresada 1 año y 2 meses y entre todas las complicaciones que tuvo bastante infecciones y que no vienen al caso, es verdad que tuvo una anemia crónica multifactorial, tanto causas como la inflamación, la enfermedad renal crónica, hemólisis, y se mantuvo con unas hemoglobinas de 7-8 con necesidad de politransfusión de hemoderivados e inicio de EPO. Y a la alta en julio del 2020 se fue con una hemoglobina de 11,5 gramos centilitros. Y en cuanto a los marcadores tanto de congestión intravascular y de congestión tisular, en cuanto a congestión tisular, CA125, a la alta la paciente, el valor era de 10 unidades por mililitro. Desgraciadamente no disponemos de valores pre ni peritrasplante. Y en cuanto al marcador de congestión intravascular, el LDP-proBNP al alta de esta paciente fue de 3.281. Así que, finalmente, como os he comentado, esta paciente tras un ingreso de 1 año y 2 meses fue dada de alta a una unidad de media estancia para continuar la rehabilitación y la paciente sigue con hemodiálisis viniendo, de hecho, aquí a nuestra unidad. Y este sería el segundo caso. Muchas gracias a todos. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, se puede realizar por el chat. Vale. Y una pregunta, el segundo caso, al inicio le hicieron Vexus, protocolo Vexus. Nos puede ayudar la doctora Melero, que fue quien vio a la paciente inicial al inicio del ahí en la UCP, en la UCI quirúrgica cardíaca, sí que tenían monitorizada presión venosa, ¿vale? Y los estudios ecocardiográficos que hacían sí que veían sobre todo el vaciamiento del ventrículo derecho, ¿vale? Más que el Vexus como tal de
de estudio, como la paciente estaba intubada, pues realmente los datos no eran fáciles de analizar. ¿Vale? O sea que, bueno, no hicimos un estudio, un seguimiento con Vexus, como dice la teoría, porque luego la realidad es mucho más compleja. Sí. ¿Qué más? Venga, animaros, no preguntáis nada, venga. Y el primer caso, la microangiopatía trombótica, ¿a qué le atribuyeron? Pues es que es multifactorial, porque ya de por sí el paciente tenía un trasplante de médula, está descrito que hay microangiopatía trombótica secundaria al trasplante de médula, luego el paciente había tenido tacrolimus, la propia infección, los dispositivos de asistencia ventricular pueden favorecer los fenómenos de microangiopatía trombótica también. Y luego el tacrolimus también te lo puede dar y el propio adenovirus también, al igual que el COVID, podía dar fenómenos de microangiopatía. Entonces, en realidad no supimos qué fue. O sea, ni idea porque era como multifactorial. ¿Sabes? Entonces, no lo sé. No... Sí. ¿Cuál fue la causa? Ni idea. Porque tenía como 4 o 5 causas. Y encima ninguna de ellas podíamos influir sobre ellas. Sobre el tacrolimus podíamos bajar dosis, pero no quitarla. Sobre los dispositivos de asistencia no los podíamos quitar. El adenovirus intentamos reducir la carga viral, de hecho quitamos la carga viral. Y bueno, y poco más. No te sé decir por qué lo hizo. ¿Cuál fue el motivo? Muy complejo e interesante. No sé Sí, si o alguien sea, tiene alguna otra pregunta. Sí. ¿No os dais cuenta? Este caso coincidió en el tiempo con toda la pandemia de COVID. Entonces, inicialmente, cuando empezamos a ver esas radiografías compatibles con hemorragia pulmonar, pensamos que se había pillado el COVID. Y todo el día repitiendo el COVID hasta que salió lo del adenovirus. Y cuando comprobamos que tenía una reactivación de adenovirus tremenda y que encima el único tratamiento eficaz era el cidofovir, que como sabéis es altamente nefrotóxico y no hay dosis de reajuste a los hemofiltros, pues es que ya nos volvimos locos. No. El doctor Marco acá pregunta si hay suficiente evidencia para pautar filtros tipo Xiris, Cytosorb, de forma sistémica en casos de cascada inflamatoria. A ver, con respecto al Cytosorb, no hay evidencia porque lo que hay son casos publicados. Lo que pasa es que, bueno, dentro de que era un paciente hematológico, los pacientes hematológicos sí se está poniendo filtro Cytosorb con la liberación de citoquina. O sea, dentro de eso, igual que se puso Cytosorb en los pacientes con COVID. Con respecto a la pauta del Oxiris, puesto que es el filtro que nos puede aportar un poquito de absorción con citoquina y endotoxina, y además nos valía para hemofiltrar, era como lo mejor que le podíamos ofrecer y como lo teníamos, en vez de ponerle un M100, que es un filtro normal, pues pusimos un filtro Oxiris que nos valía para todo. Pero bueno, evidencia, pues por ejemplo, no éramos incapaces de medir citoquinas para ver lo que hacíamos, pues no hay evidencia como tal. Claro. Muy bien, no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante, muy compleja, pero muy bonita. Muchas gracias a vosotros y disculpad las interrupciones informáticas. Gracias, buena tarde.